En este video Morfología de la semilla les voy a hablar sobre qué es y qué representa una semilla para una planta. Les voy a hablar sobre la estructura básica de una semilla y después vamos a hacer una comparación entre la semilla de una dicotiledónea y la semilla de una monocotiledónea. Entonces, para empezar, les voy a contar en qué consiste una semilla. Una semilla está formada por tres elementos básicos. En primera instancia por el embrión. El embrión que se forma luego de fusionarse las células sexuales, tanto la masculina como la femenina. Pero este embrión de la semilla tiene la particularidad de encontrarse en estado de vida latente. Y luego voy a hacer una aclaración y voy a hacer hincapié en esta característica. También está formado por otra estructura u otro elemento que se denomina albumen o endosperma. ¿Qué es el albumen o endosperma? Es el tejido nutricio o el tejido de reserva, cuya función es obviamente proveer de nutrientes y alimentar al embrión durante su estadía formando parte de la semilla. Y el tercer elemento es lo que se conoce como tegumento seminal. Todo lo que se refiera o cuando uno habla de cosas con la palabra seminal, está haciendo referencia a que viene de la semilla. Entonces, ¿qué es el tegumento seminal? Es la capa protectora con la que cuenta toda semilla y protege obviamente al embrión. Bien, ¿qué característica tiene la semilla en cuanto a, o por qué les dije yo que ese embrión se encuentra en estado de vida latente? Porque permite la supervivencia y la dispersión en distintas condiciones ambientales, así como una consiguiente germinación exitosa. La semilla es un avance, digamos, significativo, en la evolución de las plantas. Porque ese embrión, al tener ese albúmeno endosperma que le aporta nutrientes y ese tegumento seminal que lo protege, obviamente son estructuras bien resistentes. Bien, lo que les voy a contar ahora es cómo se forma una semilla y más específicamente cómo se forma el embrión y el endosperma. Entonces, formación de la semilla. Voy a empezar primero con el embrión. ¿El embrión de dónde procede? El embrión procede de una cigota diploide que resulta de la unión de la gameta masculina o anterozoide que se encontraba dentro de el grano de polen y la unión de la gameta femenina u oósfera. Obviamente las gametas son haploides, la unión me forma una cigota diploide que me va a formar luego el embrión. El albumen o endosperma, dice acá la separación, surge de la unión de la fusión de el otro anterozoide que venía dentro del tubo polínico más las dos células polares que forman parte del rudimento seminal. Entonces, este albumen va a ser una cigota o va a formar
la unión del anterozoide con las dos células polares, van a formar una cigota, pero en este caso triploide, es decir, 3N. Que, bueno, este proceso ocurre generalmente antes de la fecundación o de la formación del embrión. Entonces, el embrión es 2N y el albumen es 3N. Yo acá tengo ya la semilla bien formada, o más específicamente los elementos que recién les estuve nombrando. Fíjense, esto son las siguientes estructuras. Una epidermis, que obviamente tiene función de protección, y tenemos los dos cotiledones. Obviamente, este es el caso de una dicotiledonia, porque tiene un cotiledón acá y el otro cotiledón acá. En una monocotiledonia va a haber un solo cotiledón. Y luego toda esta estructura central, que está esquematizada acá, es fundamentalmente el embrión. Que el embrión está formado por tres partes. Esto que yo pinté de color verde y que se encuentra abajo es lo que se denomina gémula. La gémula es la parte del embrión que, como ya hemos visto, da origen al tallo de la planta. Después, la porción más superior, que es la que pinté de color celeste, es la que se denomina radícula. La radícula, como ya vimos, da origen luego a la raíz de la planta. Y en el centro, lo que pinté de color fucsia, es una estructura que une la gémula y la radícula y significa el paso del sistema del tallo al sistema conductor de raíz. Esta estructura se llama eje hipocótile. Entonces, estos son los elementos básicos que tiene el embrión, digamos, con sus dos cotiledones y demás. ¿Qué es lo que sucede con el albumen? Voy a pasar a la siguiente diapositiva para que lo puedan ver mejor. Fíjense, las primeras dos ejemplos de semillas se denominan semillas exalbuminadas. ¿Qué quiere decir semillas exalbuminadas? Que en este caso el albumen es usado por el embrión inmediatamente después de ser formado. Por ende, ese albumen, que voy a poner acá el título albumen, ese albumen va a tener una vida breve. Y fíjense que cuando no hay albumen, exalbuminada significa que no hay albumen en la semilla, todas las sustancias nutritivas van a parar dentro de los cotiledones. Estos son los cotiledones, este es el cotiledón. Este es el embrión, el que está pintado de color rosado, y lo amarillo es el tegumento. Entonces, fíjense que en las semillas exalbuminadas no hay albumen y todas las sustancias de reserva se acumulan en los cotiledones. Por lo tanto, en estas semillas los cotiledones son grandes. La primera semilla, por ejemplo, es la del poroto, es una dicotiledonia, y la segunda es, por ejemplo, la del irupé. La semilla del irupé, que es una semilla exalbuminada. Las dos de abajo son dos semillas que son, en este caso, albuminadas. Obviamente, albuminadas significa que hay albumen. Por lo tanto, si hay albumen, que es toda esta parte
que está acá y toda esta parte que hay acá, fíjense en los cotiledones. Los cotiledones van a ser obviamente mucho más reducidos. Estos son los embriones, los que están pintados de color rosado. Por ejemplo, el ricino, que es una dicotiledonia, tiene una semilla albuminada. Fíjense en los cotiledones chiquititos y la gran cantidad de albumen. Y también el maíz, que es una monocotiledonia, fíjense, tiene muchísimo albumen y un solo cotiledón muy pequeñito. Esto es lo que pasa con el alugo. Bien, y ahora les voy a contar la estructura de la semilla o la estructura seminal de una dicotiledonia. Obviamente, si es dicotiledonia, tiene que tener dos cotiledones. Recuerden que los cotiledones eran las dos hojas embrionarias o las hojas embrionarias que aparecían en la semilla. Estos son los dos cotiledones, los que están pintados de color amarillo, de la semilla de una dicotiledonia. Luego, como toda semilla, presenta un tegumento seminal, que está formado por dos capas. Una capa más externa, que es la que pinté de color celeste, denominada testa. Y la más interna, que es la que pinté de color verde, que se denomina tegmen. ¿De dónde deriva la testa, que es la capa más externa? Deriva de la primina. Recuerden que la primina es la capa más externa del óvulo. Y el tegmen deriva de la secundina, que la secundina es la capa más interna de la pared del óvulo. Entonces, mientras que la testa es una capa más bien dura y más bien resistente, el tegmen es más delgado y a veces es más membranoso. Bien, y luego tenemos acá, en color rosado, lo que sería el embrión. El embrión, como nosotros ya lo vimos, con la radícula hacia arriba, en el centro el eje hipocótile y en la parte de abajo tenemos la gémula, que luego va a dar origen al tallo. Esto respecto a la estructura de la semilla en una dicotiledonia. Vamos a ver qué pasa en una monocotiledonia, que es el esquema que tenemos acá. Estructura seminal de una monocotiledonia, como por ejemplo el maíz. En realidad, el maíz lo que pasa es lo siguiente. Lo llamado semilla, que es el grano de maíz, es un fruto, recuerden, de tipo cariopse, donde el pericarpio de ese fruto se suelda al tegumento del óvulo, por ende, semilla y fruto son indiferenciables. Bien, fíjense, internamente lo que se observa es un embrión, que es este pintado de color celeste, que está desplazado hacia un costado, unido a un solo cotiledón, que es este de acá arriba. Por ende, por eso monocotiledonia, un solo cotiledón, que se denomina escutelo en el maíz. Voy a poner acá ejemplo maíz. Bien, en el embrión se observa obviamente la radícula, la gémula y el eje hipocótile. En este caso, arriba tenemos la gémula, en el centro el eje hipocótile y en la parte de abajo tenemos la radícula. Tanto la gémula como la radícula están protegidas por vainas. La vaina que protege a la radícula, que es la que está acá abajo pintada
pintada con color fucsia, se denomina coleorrisa. Es un capuchón coleorrisa. Es un capuchón que protege a la radícula. Y la que protege a la gémula, que es la que está pintada acá de color verde, se denomina coleóptile. Bien, lo que vemos acá, todo esto es el pericarpo o pericarpio del fruto tipo cariopse, y gran parte de la semilla está formada por el albumen, que es todo esto, toda la parte central. Así que bueno, lo que vimos en este video fue qué es una semilla, qué representa una semilla para una planta. Después vimos las partes generales de una semilla, vimos qué pasa con el embrión, qué pasa con el endosperma o albumen, y luego vimos la comparación de una semilla monocotiledónea con una dicotiledónea.